Hola a todos quienes asisten a nuestro canal Pipo TV. En este video vamos a conversar acerca de los aspectos más generales del espectro autista, de por qué es un trastorno tan complejo, tan diferente y fascinante. Y así que si ustedes están interesados, continúen asistiendo a este video y vamos a eso. ¿Por qué hablamos de espectro autista y no de autismo? Hasta la década del 2010 o en el año de 2013, por ejemplo, comienza a utilizarse el término de trastorno del espectro autista porque en la experiencia de los profesores, de los clínicos, de los médicos, de los padres y familias, se vio que existían muchas manifestaciones diferentes y características diferentes en esta población de personas diagnosticadas con autismo. Y esas diferencias a veces eran muy severas y otras bastante más leves e imperceptibles. Por eso se habla de un espectro, es decir, una condición que se manifiesta en muchas características, desde las más severas a las más leves. Y por eso la población de personas con autismo quiere mudar últimamente el logo desde este rompecabezas y el color azul a un infinito, ¿cierto? El símbolo infinito con los colores del arco iris, mostrando la extrema y abundante variedad de manifestaciones. Como todo fenómeno humano, el autismo es esencialmente complejo y diferente. Ahora, ¿qué significa un trastorno? Un trastorno es una alteración de origen biológico, es decir, es una condición con la que la persona nace. Tú no aprendes a ser autista, tú no te vas a contagiar el autismo y el autismo no se produce por una enfermedad o un trauma. La mayoría de las alteraciones neurológicas descubiertas en la población de personas con autismo se desarrollan en los primeros meses de embarazo, por tanto no fueron aprendidas. Y el hecho de que en casos como el autismo leve se manifieste tardíamente, después de los 3 años, la conducta, eso no significa que necesariamente fue aprendida, sino que en algún momento nuestro sistema cognitivo y cerebral comienza a tener dificultades para de alguna forma se desarrollar en el mundo. Por ejemplo, la mayoría de los niños va a caminar, va a hablar, va a leer, en fin, a ciertas edades. En el caso de las personas con trastorno del desarrollo, ese desarrollo está alterado. Puede haber deficiencias, puede haber ausencias, puede haber atrasos y puede haber diferencias. Y esas diferencias tienen una primera base, no total, pero muy importante, no funcionamiento y no estructura del sistema nervioso y corporal general. Puede haber, por ejemplo, menor desarrollo cerebral, puede haber menor conexión cerebral, puede haber una diferente transmisión de tipo neurológica o eléctrica, puede haber una diferente concentración de hormonios como los neurotransmisores, puede haber una dificultad para coordinar información. Muchos estudios muestran que una característica de algunos cerebros autistas es que son de alguna forma desconectados, es decir, puede funcionar muy bien a memoria visual, pero no se junta con la memoria auditiva, o puede funcionar muy bien, por ejemplo, escuchar sonidos del ambiente, pero no voy a reaccionar a la voz humana. Es decir, es un cerebro que no hace todo al mismo tiempo, no junta mucha información al mismo tiempo. Y eso se expresa fundamentalmente en la comunicación, porque la comunicación es hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tú tienes que escuchar, hablar, gesticular, comprender al otro, etc. Otra característica que se ha visto en otra población de personas con autismo tiene que ver con el hecho de que existen zonas, por ejemplo, visuales de procesamiento muy rápido y zonas de procesamiento muy lento. Aparentemente, las personas sin autismo utilizan las regiones de procesamiento rápido para reconocer estímulos visuales, porque para nuestra sobrevivencia yo rápidamente tengo que saber si la persona está brava, si es conocida, si no es conocida, si es amigo, si es enemigo, es decir, es fundamental. Y las áreas de procesamiento lento yo voy a utilizar para números, figuras, formas, colores, letras, palabras. Personas con autismo, por el contrario, parecen utilizar las zonas de reconocimiento rápido para letras, figuras, palabras y las lentas para los comportamientos más complejos de las personas. Eso explicaría, por ejemplo, que niños con autismo y niñas con autismo prefieren números, letras, figuras, colores, aprenden a hablar inglés, por ejemplo, antes de hablar portugués o español,
pero no consiguen reconocer emociones. Entonces, un trastorno del desarrollo como el autismo es un problema complejo que se origina en la neurología del sujeto. Sin embargo, cada vez existe más evidencia que además existen distintas poblaciones de personas con autismo y muchas de ellas tienen o problemas gastroenterológicos, o problemas inmunológicos, o problemas inflamatorios. Y van a tener que nuestra disciplina se llama la comorbilidad, es decir, otras alteraciones asociadas. Existe una gran cantidad de personas con autismo que tienen déficit de atención, otra cantidad de personas con autismo que tienen trastornos de lenguaje, que tienen trastornos motores, trastornos de aprendizaje, problemas cognitivos y la mayoría en algún momento de su vida van a tener problemas de comportamiento. Entonces, los principales sistemas de clasificación de enfermedades y de alteraciones de la salud mundiales como el DSM-5, que es la escala de desórdenes mentales norteamericana, y la CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, que ahora está en el CIE-11, ¿sí? Entienden el autismo básicamente en dos grandes dificultades o áreas de dificultad. La primera es la dificultad de interacción y comunicación. Y la segunda es la persistencia de intereses restrictivos. ¿Qué significa eso? En la primera, en la alteración de comunicación, están todas las dificultades de interacción verbal, no verbal, la dificultad de se colocar en el lugar del otro, la dificultad de poder comprender normas, reglas, la dificultad de poder leer entre líneas, la dificultad de alguna forma, acceder a la mente de las otras personas y poder tener una intención comunicativa variada, múltiple y funcional. En los intereses restrictos está un amplio set de dificultades que van desde la estereotipía, la inflexibilidad, hasta la preferencia por cierto tipo de información y que puede llevar en algunos casos a la excelencia en algún dominio. No es raro ver autistas de alto funcionamiento que son excelentes músicos, matemáticos, científicos o creadores. Entonces, en ese contexto, hablar de autismo es hablar de un país donde tienen muchas personas. Generalmente en los eventos en que participamos, personalmente me gusta de decir que el autismo es como un país, es decir, imaginemos un país como Chile, un país como Brasil o América Latina, imaginemos América Latina. Entonces, un uruguayo es latinoamericano, un argentino es latinoamericano, un peruano, un chileno, en fin, pero son todos diferentes. Todos se parecen en que son latinoamericanos, pero cada uno tiene costumbres, una forma de hablar, una forma de gesticular, comidas que son diferentes. Eso ocurre con las personas con autismo. Tienen muchas semejanzas con las personas que no son autistas y tienen diferencias. El problema está en que cuando el autismo es moderado o severo, generalmente está acompañado de otros problemas de atención, de aprendizaje y de comportamiento que en definitiva va a complicar la vida de una persona autista. Si ustedes revisan los videos que hemos subido de Christopher de FIFO, ustedes pueden ver que FIFO, a pesar de sus dificultades de habla y de comunicación, él consigue cocinar, consigue nadar, consigue andar de bicicleta y con su familia intenta llevar una vida lo más común posible. Si tú percibes el autismo solamente en las diferencias, obviamente que es una condición compleja. Pero nuestra labor dentro de este canal Pipo es mostrar también cuáles son las potencialidades de las personas que tienen este cuadro. En un próximo video vamos a hablar sobre los niveles de severidad del autismo y las características de cada nivel. Hasta entonces.